Amigas y amigos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema aquí en Respuestas en Tu Diputado TV, un tema muy importante para todas y para todos los seres vivos. Vamos a hablar del agua potable, del agua que es posible beber, del agua que tenemos que traer desde muy lejos o que tenemos que extraer desde pozos muy profundos. Estamos ya perforando, imagínense, hasta 2000 metros, casi estamos llegando en la perforación hasta el nivel del mar. Es impresionante lo que está ocurriendo con el tema del agua. No se vayan, volvemos en unos segundos. Pues estamos aquí con nuestros invitados de siempre, el doctor Alejandro de la Vega Alfaro. Doctor, ¿cómo estás? Bien, diputado. Qué gusto saludarte. El gusto es mío. Y también saludo con afecto a nuestro diputado. amigo y compañero contertulio, don Jesús Grez y Monzón. Bienvenido, Jesús, ¿cómo has estado? Gracias, diputado. Bien, gracias. Pues vamos a ver, tenemos varios temas que se correlacionan con el agua. ¿Cuáles son los temas que se correlacionan? Bueno, primero, las plantas de tratamiento, los drenajes, las aguas residuales, las aguas de riego, las plantas de tratamiento, decíamos que es la primera, segunda o tercera, tratamiento para potabilizarlas al 100%. De todo eso vamos a hablar. Si les parece, vamos a ver un video de una comparecencia que tuvimos con el encargado de toda la red del agua de la Ciudad de México. Él es Ramón Aguirre, es un ingeniero que sabe mucho del sistema de aguas, ya tuvo 6 años, prácticamente todo el sexenio anterior estuvo al frente de este organismo tan importante y ahora pues ha sido ratificado en su puesto. Vamos a ver algunas notas importantes de esta comparecencia. No se vayan. Del ingeniero Ramón Aguirre, gracias por acompañarnos. Esta ciudad parece que tiene un problema histórico y ancestral con el agua, una zona lacustre de un gran lago que no era apto para beber, que incluso se tuvieron que hacer grandes acueductos para llevar y dotar al centro de agua potable, y pareciera también que se desquitó Natura con Nahuizotl, aquel tlatoani que inaugura la gran obra con bombo y platillo y recibe de golpe una gran cantidad de agua y por quererse zafar de ese torrente se da un golpe en la cabeza y muere ahogado. Y así empieza prácticamente la historia de los grandes acueductos y de las grandes cantidades de agua que tenemos, y que luego ha habido inundaciones en el valle, y generalmente los que la pagan son los pobres. Yo aquí llamaría la atención, porque efectivamente si falta el agua, pues es democrática si es democrática la escasez, sufrimos todos por igual, pobres, ricos, clases medieros, sufrimos de igual manera, pero no es así. Si vamos a la Comunidad del Valle, pues en todas las colonias, en todas las casas, la mayoría de las casas tienen cisterna, y son cisternas grandes, de casas viejas. Las nuevas tienen unas grandes cisternas y entonces pueden aguantar 3 o 4 días sin agua, y si se pone más difícil, pues contratamos una pipa y nos llevan agua y se acabó el problema. El problema es con los pobres realmente, que tienen que poner sus tambos ahí en la esquina de su casa, que lleguen las pipas, que lleguen las delegaciones y que les empiezan a surtir. Realmente el que sufre más siempre ante las carencias son los pobres, porque los ricos se defienden solos. Entonces, ese es un asunto, pero bueno, el problema es esta gran ciudad que tiene que bombear el agua desde muy lejos, como aquí ya se dijo, que tiene que bombear desde muy profundo los pozos. Ya estamos llegando casi hasta el nivel del mar, en algunos de ellos, 2000 metros estamos, según leía el informe, pues ya vamos a llegar al nivel del mar para estar bombeando el agua hacia arriba.
Y también, dicho sea de paso, pues la contaminación de los mantos freáticos, incluso fósiles, que estamos ya contaminando en el valle, en donde el problema del drenaje, que yo lo voy a subrayar, porque a pesar de que dicen que no hay ningún problema con el problema del drenaje, yo creo que sí hay un problema muy grave de contaminación, sobre todo para los estados circunvecinos, Estado de México un poco y básicamente Hidalgo, en donde estamos regando todas las hortalizas con nuestros desechos. Y no solamente los desechos orgánicos, que ojalá fuera nada más eso, nuestras lechuguitas bien nutridas de la materia fecal de todos los mexicanos y mexicanas oriundos de la Ciudad de México, que entonces por eso son unas grandes lechugas. Eso no habrá tanto problema. El problema está cuando metemos contaminantes más delicados, que tienen que ver con metales pesados, como todavía hay industrias en el valle que están arrojando al drenaje cantidad de contaminantes impresionante. Esas eran las interrogantes que le estábamos haciendo, entre otras muchas, al ingeniero Ramón Aguirre. ¿Cómo ves, doctor? ¿Qué piensas? Pues mira, de algún modo siempre ha sido un tema medular la falta de agua en nuestra ciudad, aún lo explicabas tú en tu comparecencia, aún siendo una zona pluvial, ¿no? De lluvia, que por condición natural es una cuenca, casi una cuenca lacustre. ¿Y por qué padecemos de ese abastecimiento de agua, verdad? Y efectivamente yo creo que la base está en las plantas de tratamiento de este vital líquido, la cual podría sacarnos de este problema inicialmente. Jesús. Sí. Bueno, la Ciudad de México es una de las ciudades más habitadas del mundo. Y al ser una ciudad que tiene tantos millones de habitantes, obviamente todos demandamos el servicio de agua. Y como atinadamente comentaba Jorge, el hecho de que se tenga que traer de tan lejos, que se tenga que hacer tantas perforaciones, pues también va a tener una repercusión en el subsuelo, porque hemos visto cómo se van haciendo verdaderas cuevas de todo lo que va sacándose del vital líquido para surtir a la ciudad. Entonces yo creo que también deberíamos de tener una educación del agua a los habitantes, no desperdiciarla, y muchos métodos que se pueden implantar en la ciudad, pues para que tengamos mayor facilidad y mayor acceso al vital líquido. Sí, bueno, el Distrito Federal ha tenido una tónica de comportamiento errónea. Primero porque apostamos, en lugar de ir perforando y administrando nuestros recursos, sacando el agua exclusivamente la que estás tú con capacidad de recuperar con las lluvias, a través de infiltraciones, de bocas de tormenta, de barrancas. En lugar de eso, hemos dejado que nuestras barrancas se contaminen, que los drenajes vayan a cielo abierto, en las barrancas de Álvaro Obregón, de Gustavo Madero, en el Pedregal, por ejemplo, los drenajes van directamente a las grutas, y eso se va sin filtrar directamente hacia los mantos freáticos, y eso provoca evidentemente una gran contaminación. Entonces, en lugar de utilizar el subsuelo, las grandes cavernas estas subterráneas como recipientes de agua potable, y de ahí ir guardando nuestros recursos, extrayendo lo que podamos recuperar, y solamente eso, hemos empezado a bombear mucha cantidad de agua y hemos provocado el hundimiento de la ciudad. Y luego tenemos que bombear desde muy lejos el agua para llegar a la cuenca del Valle de México, y luego tenemos que bombearla para sacarla, pero ya en aguas negras. Claro. Y luego ya en Hidalgo, lo que decíamos, se riegan todas las hortalizas con agua negra, pero con químicos, con insecticidas, con detergentes. Bueno, digo, las materias fecales, pues esas como quiera pasan, nada más con tantito limón y chile, pasan. No hagas caras, o sea, si has comido también hortalizas de ese tipo, yo creo. Por eso hay que desinfectar bien las verduras que estamos comiendo aquí. Y ahora con la epidemia de cólera es terrible. Jesús. Sí, definitivamente tenemos junto con las autoridades que tener una verdadera cultura del agua,
Lo que comenta el diputado es muy cierto. Si nosotros tuviéramos una infraestructura para aprovechar esa agua de lluvia, si tuviéramos la manera de guardar esa agua y de utilizar únicamente aquella que podemos recuperar a través del propio sistema de la naturaleza, no tendríamos esa problemática de bombear desde tanto tiempo y más hacer perforaciones, decía, de 2000 metros, ¿no? Eso No, tiene y muchas además, consecuencias. sobre todo, darles el tratamiento a las aguas residuales. Si nosotros, imagínate, por ejemplo, en países como Israel, en Israel casi se hacían la guerra por el agua negra de los árabes. O sea, se peleaban todos los países por el agua negra que venía de los países muy poblados árabes. Y se peleaban por una sencilla razón: querían esas humedades, buscaban tratar esa agua, y evidentemente con plantas de tratamiento pues ya pueden utilizarlas, claro, para riego en una primera instancia o para tomar cuando se potabilizan adecuadamente. Claro. Bien, pues yo comparto la idea de aquí Jesús Grez, de efectivamente no hay una cultura del uso del agua, y de algún modo se desperdicia mucha de este vital líquido, y seguiremos teniendo este problema mientras no tengamos el desabasto así tremendo que se tiene en otros países, porque seguimos confiando nuevamente en que este país, esta ciudad también, junto con este país, pues tiene todo ese potencial de recursos, pero se están agotando. Ese es el problema real, que hoy vemos que no tenemos ya lo más mínimo agua, hasta en colonias céntricas ya se está dando esa situación, no siquiera en la periferia, ni en las partes altas, ya en las colonias céntricas también se tiene ese problema. Fíjate que vamos a ver otro video, que le hice una pregunta ahí, a ver si aparece en este video que vamos a compartir con ustedes. Por favor, escríbanos, YouTube, Facebook, estamos a sus órdenes. Adelante, regresamos. El asunto, señor ingeniero, y aquí sería la pregunta, que es que usted ya tiene muchos años, ahí tiene 6 años, si no mal recuerdo. Usted es de la gente que más sabe de la gestión del agua en la Ciudad de México, eso no me queda ninguna duda, y creo también que usted es un buen servidor público, lo digo también sin empachos. Pero si yo le preguntara a usted que dónde se ve usted dentro de 6 años gestionando el agua como lo está haciendo en este momento, pues nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar un problemón, y no en 25 años, en 6 años o en 10 años, que sigamos sobreexploteando el manto, que sigamos echando drenajes, por ejemplo en el Pedregal o en las barrancas de Álvaro Obregón, que todos los drenajes no hay colectores marginales, y aventamos todos los contaminantes a los mantos freáticos. El problema es de que dentro de pocos años, en 6 años, y esa es una pregunta muy directa que le hago a usted, gestionando como estamos gestionando, con el presupuesto que usted tiene, de aquí a 6 años, ¿a dónde vamos a llegar? A lo que yo llegaría, y pido también su punto de vista, es de que mientras este gobierno, al que yo le tengo mucha fe, mucha esperanza, de que saque las cosas adelante, si no hace algo con el agua, el tema número 1, el tema del agua, ese es el tema, no es otro, el tema del agua. Si no hacemos algo con el agua, vamos a estar en un problemón muy serio en estos próximos años. Luego el segundo punto, el trabajo. Necesitamos más dinero, pero si no tenemos fuentes de empleo y no tenemos más impuestos, pues mucho menos vamos a tener forma de salir del problema. El tercer punto son la contaminación. Mientras sigamos contaminando, mientras no reforestemos, un golpe de timón en materia de agua, trabajo y reforestación. Y luego, pues como último punto, y nada más como cereza del pastel, pues la seguridad pública, que eso ya sería otro cantar. Pero con esto concluyo la pregunta, señor ingeniero, ¿qué programa tenemos que hacer? Yo sé que todos los que estamos aquí en la mesa, ni jalando todos juntos, vamos a sacar la carreta, pero algo tendríamos que hacer para tener cuando menos un plan de aquí a 20 años, no 25, 20 años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántas plantas de tratamiento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que meter colectores marginales, bocas de tormenta? Todo lo que tenemos que hacer para sacar el problema del agua adelante.
¿Cómo se ve en 6 años? O sea, le pregunto, bueno, con el mismo presupuesto, porque le vamos a dar casi el mismo presupuesto, no hay una gran recaudación fiscal, por lo tanto no va a haber un gran aumento de presupuesto y le vamos a dar el mismo recurso al ingeniero Ramón Aguirre. Con ese mismo presupuesto que le estamos dando y con la gestión que está haciendo, en 6 años, ¿cómo la ve? Le pregunté. Y me dice, vamos a estar peor. Entonces, quiere decir que estamos retrocediendo en el tema del agua. Ahora tenemos menos agua que hace 13 años. Tenemos cerca del 15% menos agua de las dotaciones que cotidianamente nos llegan a través del Cutzamala. Entonces, si tenemos menos agua, ya no podemos sacar tanta agua de nuestros mantos freáticos del subsuelo. Tenemos el agua contaminada. ¿Qué vamos a hacer? El problema es de que ya la cobija se va haciendo más chiquita y se van descobijando las colonias aledañas al centro. Entonces, el problema es de que si no damos un golpe de timón, las cosas van a complicar. ¿Qué le sugiero al señor ingeniero? Tráiganos un programa de a 20 años, un programa de largo plazo, de mediano plazo, que nos diga, de aquí a 20 años tenemos que tener ya resuelto el problema, debe ser autosustentable el problema. Ya no tenemos que estar, ahorita por ejemplo, están arreglando las redes de agua potable, de agua potable y de drenaje, pero la están arreglando menos rápido de lo que se deterioran. Entonces cada año tenemos más problemas, se nos va haciendo un problema y nuestros hijos, nuestros nietos, pues van a tomar, ¿qué van a tomar? Van a tomar agua cacada sin tratar, ¿o qué? ¿Qué te parece, doctor? Pues efectivamente el compromiso de la legislatura y sobre todo del diputado, que hemos seguido muy de cerca su trabajo, es analizar las cosas no nada más a mediano y corto plazo, sino que tiene que ser a largo plazo también una solución contundente de lo del agua. El agua efectivamente, como otros servicios, pues es un problema de las grandes metrópolis, pero yo insisto, volvemos a caer a lo mismo, si aquí es una zona de lluvia, si aquí es una zona fluvial también, y pues se navegaba hasta hace muy poco, todavía por canales. Sí, claro, ¿verdad? Hay el canal de la Viga, lo que era venía de Xochimilco a Nativitas, Santa Anita, claro, el viaducto Piedad, que era sí. el río de la Piedad. Bueno, me platica mi padre, porque yo no soy... Sí, ya no lo vimos. No lo vimos. Aunque pareces que eres más grande de lo que eres, sí, pero no lo viste. Es el sufrimiento de la falta de agua, ¿no? También se ve todo aquí. Pero efectivamente eran ríos, el río del Consulado, vaya, toda esa situación. Y entonces había, o existe el agua, y el agua toma sus cauces naturales. Cuando llueve, pues, se nos inunda aquí la ciudad luego de repente, ¿no? ¿Por qué no trabajamos con esa agua de lluvia? Por ejemplo, en otros estados, me tocó estar, por ejemplo, en Chetumal, y la gente tiene sus depósitos para el agua de lluvia. Claro. Lo utilizan, aunque es más mineralizada, pero bueno, se puede tratar, vaya. Sí, y con un pequeño cama de arcilla, de básicamente de arena sílica, filtras, y luego una cama de carbón activado, es correcto. Vuelves a filtrar, y ya tienes agua incolora, inolora. No para beber todavía, pero la puedes utilizar para cualquier actividad, para bañarnos. Claro. Así es. Entonces, yo hago hincapié en esa situación de cómo utilizar el agua de lluvia. ¿Sí? Para que ahorita las presas están a reventar, por ejemplo, con tanta lluvia que nos cayó. ¿Y qué hacemos con tanta lluvia? Ahora, con tanta agua, ¿no? Fíjate que antes, cuando llovía muy duro, los viejos políticos decían, va a ser un buen año. Así es. Es un año de lluvia, porque todo se giraba en torno a la agricultura. Entonces, cuando llovía muy duro, las presas estaban llenas, había humedad y había que comer. Buena cosecha. Y la gente estaba contenta, podía pagar impuestos, tenía dinero, Ahora nos ponemos a temblar. Si no llueve, malo. Si llueve, peor. Hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua tiene. Bebe. O que ni agua bebe. Jesús. Sí, lo que comentaba el doctor es cierto, nosotros no tenemos una cultura del agua.
Creo que ahorita ya tanto la Universidad Nacional como otras instituciones educativas están haciendo estudios precisamente para aprovechar esa agua de lluvia. Lo que comentabas, doctor, es muy interesante que nosotros pudiéramos captar toda esa agua, y si no es potable, si no podemos tomarla, por lo menos podemos bañarnos, podemos lavar la ropa, podemos lavar los platos, podemos lavarnos las manos, etcétera, ¿no? O sea, le estamos dando un uso bueno al agua y evitamos nada más el tomar el agua potable para nuestras necesidades primordiales como seres humanos. Pues es una verdadera cultura. Yo estuve viendo algunos documentales en donde ya en otros países, que obviamente es un fenómeno internacional, no solamente es de la Ciudad de México, la escasez de agua. Hay sistemas verdaderos de riego con agua de lluvia, la canalizan, la potabilidad, bueno, la hacen que pueda utilizarse para el riego, para la cosecha, la filtran, le quitan, muchas veces, mira, la primera lluvia que empieza a caer, sobre todo en las ciudades, es lluvia ácida. Así es. Lluvia azufrosa. Así es. Tiene ácido sulfúrico, porque el azufre, cuando se combina con el hidrógeno y con la humedad del agua, no se oxida, sino se reduce y produce, pues, lo que se llama el agua, la lluvia ácida. La lluvia ácida. Y esa es muy contaminante, no se puede tomar, y corrosiva. Pero si tú la filtras primero a través de una arena sílica, se van quedando las partículas suspendidas del agua en la parte superior, y luego la pasas por carbón activado, ahí se queda todo lo demás y te da un agua de alta calidad para regar, como tú dices, las hortalizas, para regar, para hacer la utilización para cualquier uso doméstico. Así es. Doctor, ¿tú qué piensas de la generación que viene? O sea, ¿tú crees que el agua, como dicen algunos tratadistas, será el motivo de la guerra mundial? ¿Piensas así tan catastróficamente? Tan radicalmente. Pues yo sigo apostando a las riquezas naturales de este país. Todavía no estamos en Irak, no estamos en otros países lugares del mundo donde efectivamente se sufre la escasez de agua como tal. Porque aquí, bueno, pues nos falta agua y, como lo decías, diputado, acertadamente, algunos tenemos cisterna, algunos tenemos una pipa y nos acercamos a la delegación. Yo no sé, bien que mal va saliendo, a lo mejor no tenemos la suficiente, pero de algún modo hay. O sea, todavía se sigue apostando a la posición geográfica de nuestro país, con 2 litorales, humedad todavía, pero de algún modo sí será un problema tremendo para las siguientes generaciones, de lo cual pues somos responsables nosotros. A lo mejor no somos culpables, pero sí responsables de esa situación. Perdón. Pues a ver, vamos a ver qué opina nuestro público. Lili, qué bueno que usted sí toma en cuenta a aquellos que más lo necesitan, diputado. Muchas gracias. Es nuestra obligación, finalmente, si no nos la creemos y estamos precisamente con la gente que más lo requiere, pues entonces no tenemos nada que hacer. Yo creo que nuestra labor sería infructuosa. Alfonso nos dice que tenemos agua potable. Por favor, ni siquiera podemos beber del grifo. Qué tema tan importante. Sí, vamos a tocarlo ahorita, Alfonso. Claro que sí, concordamos contigo. Desgraciadamente así es. Adriana Mercado. Adriana, qué gusto saludarte, Adriana. Muchas gracias por estar acompañándonos a través de este medio. Te mando un abrazo muy cordial. Ella me dice: un saludo al diputado Gaviño, felicidades por estar siempre al pendiente de temas prioritarios para la ciudad y pocos se atreven a enfrentarlos. Muchas gracias, Adriana, un fuerte abrazo. Memo Ruiz: concuerdo con Adriana Mercado, me parece muy sensata y honesta en su labor, diputado, y felicitarlo por encarar siempre las prioridades del país. Muchas gracias, Memo Ruiz. Ustedes abajo de su pantalla tienen ahí un recuadro y ahí pueden escribir, le ponen enter y me llega el mensaje automáticamente. Aquí lo vemos y lo comentamos con nuestros contertulios. A través de Facebook nos llega un mensaje. José Lascano: muchas gracias y adelante con esa gran labor que está desempeñando. Muchas gracias, José Lascano. A ver, vamos viendo, ¿es potable el agua que bebemos
que nos llega a los grifos o no? Definitivamente no es potable, diputado, y lo sabemos. Y tú eres médico, ¿estás Sí. haciendo con conocimiento de causa? Así es, lo conozco por situaciones personales también, y efectivamente el saber que, por ejemplo, la parte de la ciudad que está siendo protegida o cubierta con el Cutzamala, con el sistema Cutzamala, el Cutzamala atraviesa más de 50 kilómetros llegar aquí a la Ciudad de México, y en su cauce también sufre contaminación. Claro. Entonces, al llegar a las viviendas, a las casas, a los tinacos, a los depósitos de agua, sufre otra contaminación. O a las cisternas, ¿no? O a las cisternas también, porque no muchas veces están Muy adecuadamente. Yo recuerdo también, como todos nosotros somos contemporáneos, vaya, aunque diga el diputado que no, pero bueno, también es cierto, tomamos agua del grifo. No, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿De qué año Vamos eres? a hablar. Ya te lo dijo Greg otra vez. ¿Qué modelo eres? A ver. Soy modelo 56, un poquito más corrido, pero... Oye, no, sí, de veras que se ve bastante batallado, ¿eh? O sea, sí, me lleva años, pero no me lleva nada más uno. Tú, 56, llévate más bien. son ustedes contemporáneos. Entre los dos no se hace uno. Bueno, a ver, es broma, ¿eh? No, se ven ustedes bien, de veras se ven ustedes bien deportistas, en serio, ¿eh? Y los esperamos a la carrera. Sí. Va a haber una carrera de Nueva Alianza el domingo y sale en el Parque de los Venados, De los Venados. en la explanadita ahí de la delegación. Benito Juárez. Ahí vamos a dar el balazo de salida, que es una bala de salva, porque somos pacifistas. Se llama Alianza T por México. Es una carrera de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, y luego una caminata recreativa de 5 kilómetros. Las dos primeras son carreras deportivas competitivas, reconocidas por la Federación Mexicana de Atletismo y por otras instituciones. Entonces, lo estamos invitando a que nos hagan favor de acompañarnos el domingo a partir de las 8 de la mañana, en punto, se da el balazo de salida. Es importante que lleguen antes porque hay que inscribirse, se les da su número, su camiseta, su chip, ustedes deben llevar sus pants, sus tenis y muchas ganas de correr. Es una ruta muy, muy bonita, muy plana, creo que tiene 1 metro de diferencia entre la parte más baja y la parte más alta, así que no hay subidas, no hay bajadas, y está sombreado porque es una zona muy arbolada. Es correcto. Entonces, ojalá nos acompañen. Pero estábamos diciendo de la potabilidad del agua, ¿es potable o no? Tú dices que no, y efectivamente, el asunto es de que si la guardamos en tinacos, en cisternas, está contaminada. Es correcto. ¿Y qué hacer entonces para beber en tu casa agua potable? ¿Un filtro? Pues un filtro, efectivamente, nosotros usamos un filtro, que es lo mejor en este momento, porque también, yo recuerdo también, el diputado te hace este comentario alguna vez hace unos 20 años, que estuve por Río de Janeiro, vendían el agua, dije, al rato van a vender aire. Yo decía, al rato van a vender aire. Si el agua en México es abundante, vaya, no había ese problema. Y se vendían los vasitos, del agua. ¿Qué? Dije, ¿por qué no agarré ese negocio del agua desde ese entonces? Hubiera sido muy fructífero, ¿verdad? Y efectivamente el problema es que no llega potabilizada y que tenemos que ver también esa situación. Fíjate que ahorita que estás hablando, doctor, recuerdo algo que leí del famoso fraile Rasputín. Yeah. Rasputín, Rusia. Ruso, es un fraile ruso que era medio brujo, medio adivino, medio mago, y él se metió mucho con la familia del zar, porque el zarovich, es decir, el heredero al trono, Alejandro, tenía hemofilia, y entonces el niño cada vez que se golpeaba se ponía muy mal, a punto de morir, porque además no había cómo controlar la hemofilia en ese entonces como ahora. Ahora pues ya hay una serie de transfusiones, plaquetas, mil medicinas que pueden ayudar a vivir sin problema a un hemofílico. Pero en ese entonces, estamos hablando de 1915, 16, no había medicamentos de ese tipo. Y entonces el conde el fraile Rasputín, que luego hay anécdotas impresionantes, a ver si un día... Incluso hasta en la muerte de Rasputín estuvo tremenda, ¿eh? Sí, a ver si lo tocamos un lunes
el tema de Rasputín, porque es muy interesante. Pero bueno, yo lo que iba es que él hace dos predicciones que trascienden la muerte de Rasputín. Estamos hablando de 1900 a 1910. Imagínense ustedes los años. Y dice Rasputín, llegará el día en que el agua se venda en botellas. Y nadie entendía ese concepto. Dice, pues, ¿cómo que el agua se venda en botellas? Claro. No se entendía. Y luego dice Rasputín, llegará el día maldito que los vientres de las mujeres sean alquilados para tener hijos. Ya está. Y estamos hablando de que una mujer puede rentar su vientre, claro, hacer un implante de un huevo cigoto, un embrión, y entonces se desarrolla, y entonces viene la madre sustituta. Entonces la madre sustituta no es la madre de la criatura, porque los padres biológicos son otros. Y entonces puede llegar el caso en que la madre sea abuela al mismo tiempo de la criatura. Sí. Por ejemplo, y podemos tocar también ese tema, claro, en otro programa. Pero bueno, a ver, vamos a comentar lo que nos dicen nuestros amigos que nos están haciendo favor de seguir desde su domicilio. Saludos, Francisco Fager. Francisco, qué gusto saludarte. Te mandamos un saludo muy cordial. Tú también lo ubicas, claro, ¿verdad? A Francisco, nuestro hermano. Claro. Daniel Hernández, muchas gracias. María de los Ángeles Cáceres, muchas gracias. Amaury Pineda, Angélica Gutiérrez, gracias Angélica. María Hernández, Angie Mística, Johnny Murillo, muchas gracias. Me gustaría saber cuál fue la respuesta del ingeniero en la comparecencia, diputado, cuando le preguntó en dónde se ve en 6 años. Lo que me dijo el ingeniero Ramón Aguirre fue que si en 6 años seguíamos así, íbamos al fracaso total. Iba a haber poca agua, iba a haber carencia de líquido en varias colonias, íbamos a tener, si llegamos a complicarnos el tema en un año de sequía, hasta ingobernabilidad. Así lo dijo él, claro, con todas sus letras. Es que es terrible el tema. Y yo lo que le dije al ingeniero, a ver, o cambiamos el rumbo o vamos hacia el despeñadero. Y lo estamos viendo ya muy cerca. No estamos hablando de 20 años. Estamos hablando de que en 6 años, si no hacemos nada, las cosas van muy, muy difíciles, y en 10 años puede haber colapsos muy importantes en materia del agua. No estamos potabilizando el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Plantas de tratamiento. Así es. Tenemos que racionalizar el agua, usar menos agua, usarla bien, reciclar el agua. Me decía el otro día, yo en Iztapalapa, es que hay que reciclar el agua. Me dice, oiga, licenciado, yo una cubeta la reciclo 3 veces. Pues sí, pero no tienen agua, entonces la usan para lavarse las manos, ahí en una cubeta, entonces ya la usaron una vez, ¿no? O lavan algunas cosas y ya la usan 2 veces, luego hasta pues para regar las macetas o alguna cosa de esas. O para el baño. Entonces, pues sí la reutilizan, realmente. Miriam H., el sistema Cutzamala no es suficiente para toda la ciudad, y si yo, que vivo en la colonia decente, dice ella, me quedo sin agua cada tanto, no me quiero ni imaginar las zonas marginadas. Pues Miriam, tiene razón. Ojalá todas las colonias fueran decentes en la ciudad, porque finalmente esto hablaría de que tenemos todos los servicios, porque la decencia, tiene razón Miriam, el término, porque ahora se está utilizando mucho en derechos humanos, que por ejemplo el trabajo debe ser un trabajo decente, y el trabajo decente implica eso, que sea digno del ser humano. Es correcto. Entonces las colonias deben ser dignas de los seres humanos, y una colonia que le llega cada 15 días agua, o que le lleva agua color chocolate porque tiene, no, dice, es muy buena, lo que pasa es de que tiene un restos de barro, pero es potable. A ver, tómasela, ingeniero, tómesela. Y dice, no, ¿sabes qué? Es que pues ando malito de mi estómago, ¿no? Muy buena su participación en la comparecencia, diputado, pero ¿qué le contestó? Lo que les acabo de decir. Fajer, si es probable, comprobado con análisis. Si es potable, dice Fajer, si es potable, comprobado con análisis. A ver, les voy a comentar algo que es impresionante. Yo acabo de regresar de Berlín. En Berlín
¿qué es lo que pasa? Bueno, Berlín es otra cosa. Finalmente es una ciudad más pequeña, hay que bombear menos profundo el agua y tiene mucha agua a través de los ríos. Pero en Berlín pasó una cosa terrible, pasó la Segunda Guerra Mundial. Claro. Después de los bombardeos y que fue sitiada esa ciudad por los rusos, que además tenían que aventarle los norteamericanos a través de aviones alimentos, porque estaba sitiada, estaba acordonada la zona y estaban esperando que se murieran los berlineses. No dejaban entrar y salir a nadie, no dejaban entrar alimentos. O sea, ¿qué querían los rusos que pasara en Berlín? Y los norteamericanos mandaban los aviones y aventaban ayuda humanitaria. Eso es muy famoso lo que pasó en Berlín. Sí, claro. Y entonces el agua estaba contaminada porque había cadáveres en los ríos, Claro. no se podía tomar agua de los ríos. Y entonces a mí lo que me decían los ingenieros de Berlín es, dice, mira, después de haber vivido lo que nosotros vivimos en la Segunda Guerra Mundial, nuestros abuelos, nuestros padres, tenemos una cultura distinta del agua. Claro. Entonces cuando nosotros nos reconstruimos, lo que buscamos es racionalizar el agua, que nunca más nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Y entonces lo que hacen ellos es, primero, toda el agua residual, es decir, que va al drenaje, es cuidada y tratada antes de mandarla al drenaje. Fíjate, ahí no echas gasolina en el drenaje, Claro. no echas aceites en los drenajes, no echas metales pesados a los drenajes, Pesticidas. no echas pesticidas, no echas detergentes a los drenajes, es decir, tienes que tener una plantita así como desnatadora cuando trabajas con detergentes, para quitarle toda la espuma y mandarla de otra calidad al drenaje. Para hacer agua grises. Para hacerla agua gris. Exacto. Agua negra si quieres tú, pero con cierta calidad. Es correcto. Y entonces esa agua negra lo que hacen es darle un tratamiento primario. Y luego la utilizan para regar bosques, para regar los jardines. Y el agua que ya no pueden seguir tratando, la mandan hasta arriba de las montañas para que se vaya escurriendo y además se va filtrando a través de las zonas boscosas que hay mucho carbón, que es carbón activado, Además. va absorbiendo todas las impurezas y cuando llega a los mantos freáticos está potable. Entonces ellos meten su sonda para sacar de ahí y de los pozos toman y siempre está lleno su cisterna natural ahí abajo. Pero otra cosa que me impresionó, no le echan una gota de cloro. Esa es otra cosa también. O sea, una gota de cloro. Usted puede abrir la llave, se toman un vaso, no pasa nada, no sabe a nada, no huele a nada, ni siquiera cloro. ¿Qué pasa en México? En México la cloramos, yo creo que tenemos los intestinos blancos por dentro, por el cloro que tomamos, ya se nos blanqueó todo el intestino. Porque cuando sale, por ejemplo, con Cutzamala, como viene una parte abierta, tiene que meterle cloro, después de potabilizarla, tiene que estarlo clorando para ir matando las bacterias que van en el camino, pues llegando, y las materia orgánica que se va anidando, y toda la van clorando, de tal manera que llegue con el suficiente cloro para garantizar que no tiene bacterias, o que están muertas, ¿no? Por lo menos que están O muertos. sea, tú tomas cadáveres de bacterias. Así es. Entonces no hay problema, mientras sean cadáveres, pues hasta proteína, yo me imagino. Y agarramos el dicho de que lo que no te mata te fortalece. Claro. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir de ninguna manera que toda la calidad del agua sea así. Porque hay zonas, inclusive lo reconoció el ingeniero el día de la comparecencia, hay zonas que no están entregando a las llaves en la red de agua potable. Lo dijo claramente. Y todavía estamos hablando por lo menos un 10% de la población que no está recibiendo agua potable. Los demás estamos recibiendo agua con cierta calidad y con cierta cantidad de cloro. Sí está muy clorada el agua, sí, en la parte de México. Ok, bueno, en total desacuerdo, si es potable el agua que llega a los grifos domésticos, al menos en mi colonia. Sí, posiblemente, Fajer, que en tu colonia tú vives en una zona decente, como decía Miriam, porque además sí, tengo el gusto de conocer la zona donde vive Fajer, que queda más cerca de aquí. Fajer vive cerca de aquí. Un día te invito aquí al programa, vente por favor, acompáñanos y que nos platiques. Fajer es un hombre muy culto, él es un liberal, miembro de la fraternidad masónica, que nos acompañe un día y que nos platique de un lunes, ¿te parece? Muy interesante. Lo invitamos, claro, a Fajer a que nos acompañe. Buenos saludos, mi querido amigo.
¿qué es lo que debe entenderse por agua contaminada? Bueno, pues el agua contaminada es toda aquella agua que no es incolora, insabora e insípida. Eso es lo básico del agua. Que debe... ¿Puede estar contaminada con heces fecales? Por ejemplo, claro, como la famosa leche Betty. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa leche Betty que decían leche Betty, y ni era leche porque era de soya? Era de soya. Y cuando se manda un análisis bacteriológico, y cuando hacen unos estudios de laboratorio, se determina que tiene arriba de la norma, porque hay una norma que permite cierta cantidad de coliformes. Exacto, coliformes, así es. Pero cuando se sobresatura de coliformes, entonces ya no se puede tomar porque es peligrosa para la salud. Es correcto. O sea, poca caquita no mata. ¿Eso sería la conclusión? Así es. Pero de algún modo aquí, como les comento, es efectivamente no debe oler. No debe oler. Porque si huele, quiere decir que ya hay un proceso biológico Es correcto. de descomposición. No debe tener algún sabor. Porque lo mismo, si sabe algo, trae alguna sustancia que el agua potable no debe tener. Y debe ser incolora. Porque si tiene color, quiere decir que trae otras sustancias. partículas suspendidas, por lo menos, que puede ser tierra. Puede ser. Puede ser tierra y que con el cloro, pues ya hayas matado todos los bichos. Así es. Pero te vas a tomar tierra, ¿no? Que es un correcto. buchito de tierra, está bien. Ok. A ver, entonces seguimos. Saludos, bueno, Daniel Hernández, María de los Ángeles Cázares, ya lo dijimos. Angie, ya habíamos comentado estos. A ver, Jesús, ¿Qué podemos determinar? ¿Qué podemos para ver determinar? si es potable o no. Bueno, la cantidad de coliformes que atinadamente decías también se puede ver en el agua. Hay muchas bacterias, muchos elementos biológicos que obviamente van a tener una descomposición y que a la ingesta del organismo van a hacer, que van a provocar que se tengan enfermedades infectocontagiosas. Vamos a ver el tercer video de la tarde-noche, más bien de la noche. No se vayan. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, la contaminación no tiene fronteras, ningún tipo de contaminación, ya sea de los mantos freáticos, de la troposfera, del agua, básicamente, sin fronteras, finalmente nos afecta a todos. Y creo que es muy importante hacer un plan megametropolitano. Desde luego los ricos no son tontos, si fueran tontos no serían ricos. Solamente los herederos, hay algunos herederos, porque hay hijos listos y hijos tontos, algunos que salen tontos, pero los tontos, muy tontos, dejan de ser ricos pronto. Entonces, eso no nos preocupa. Pero lo que sí nos preocupa es el agua, el recurso hídrico para las futuras generaciones. Y solamente, y yo estoy de acuerdo con usted en que la ley no nos va a resolver el problema. No, finalmente, por eso ni siquiera hemos tocado el tema de la ley. El tema sí no lo empieza a resolver un buen diagnóstico y un buen pronóstico. Un tirador, digamos, de rifle sabe perfectamente bien que el pasado y el presente nos va a dar el punto del futuro. Es decir, si sabemos de dónde venimos y sabemos que tenemos 30 años haciendo algo en una sola línea y sabemos dónde estamos parados en el presente, y si seguimos haciendo lo mismo, le vamos a pegar a un futuro que va a ser desastroso, que usted lo ha señalado perfectamente bien. Cada vez tendremos menos agua, los de menos calidad, los mantos freáticos están contaminados, etcétera. No tenemos las plantas suficientes en la zona. Israel, por ejemplo, es un buen ejemplo de una planeación a largo plazo. Israel, como un estado desértico, planeó nacionalmente a 50 años el tema del agua, y han venido trabajando exactamente con un plan, con un programa, día con día hacia ese tema, y si bien no lo han resuelto del todo, se tuvieron que estar peleando por el agua negra de los árabes y una serie de cosas, pero tienen el número de plantas suficientes y tienen integrado todo su sistema hidráulico, y como una seguridad estatal. Nosotros es lo que queremos tener. Qué bueno que ya usted está reunido con los expertos en la materia y que pronto nos habrá de presentar un programa que ponga en el centro de la actividad pública
creo que es muy importante el agua. Su tarea, señor ingeniero, va a ser vital para las nuevas generaciones. Yo le deseo mucha suerte, muchos éxitos en esa tarea y desde luego, pues lo que nosotros podamos apoyarle, usted cuente con nosotros, no solo con los que estamos aquí seguramente, sino con toda la Asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos hablando de las nuevas generaciones, estamos hablando de que el presente no nos pertenece, pertenece a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nos lo prestaron nuestros padres, bueno, lo heredaron nuestros padres, nos lo legaron y nos dejaron vicios y virtudes. Y nosotros tenemos que dejar más virtudes que vicios, esa es la tarea. Bueno, tú todavía no vas de salida, tienes todavía algún tiempo por delante, yo espero que muchos años, pero tú también. Yo también espero. Es la esperanza de vida del mexicano, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una nueva concepción del agua. Yo ¿cómo concluiría este tema, amigas y amigos? Primero que tenemos que reforestar toda la ciudad, Claro. forestar Claro. en gran parte de la ciudad. Si nosotros no hacemos eso, pues va a seguir el deterioro del suelo. Si no logramos que este valle vuelva a ser verde, pues va a llover muy pocas veces, mucho, y todo lo demás va a ser desértico. Y vamos a ser un verdadero páramo de este valle. Si nosotros no logramos revertir este asunto, pues las generaciones se van a quedar con un desierto, mi querido doctor. Así es. Y yo creo que es el punto donde debemos tomar conciencia, todos nosotros en esta ciudad, y yo creo que a nivel mundial, vaya, porque efectivamente este planeta, las 3/4 partes es agua. Ahora, el problema es trasladarla, El problema es que purificarla no es y las potable. plantas, ¿verdad? Efectivamente es el punto que tocó el diputado en la Asamblea, son las plantas de tratamiento de agua. Yo creo que ahí tiene que ir también bien calculado los costos, ¿sí? Y los beneficios también para la misma comunidad y en las diferentes comunidades. Por ejemplo, debe haber una planta de tratamiento o dos en Iztapalapa, que es un país O centroamericano. Claro, o muchas. Casi. Porque fíjate, mira, es que tampoco nos podemos ir con la finta de que cuánto cuesta. Finalmente lo que cueste, pues el agua lo tenemos, o sea, mira, ¿cuánto pagamos por una botellita de agua? Claro. Ahorita. Vale más cara que un vaso de leche. Es correcto. Vale más cara que a veces que el refresco, una botellita de agua. ¿Por qué es tan cara el agua? ¿Y por qué va a ser más cara todavía? Porque, pues, o sea, tú vas a tomar de agua lo mismo, esté cara o esté barata. Claro. Si está barata no vas a tomar el doble. No. Oye, está barata el agua, dame más agua. O sea, el agua tiene una inelasticidad de la demanda. No es directamente proporcional al precio, como todos los demás productos. Hay productos que si son caros, se venden poco. Baja. Si se venden baratos, se venden mucho. El agua, por ejemplo, no es inelástica. La sal, por ejemplo, vamos a suponer que, oye, gran oferta, imagínense ustedes en el supermercado, gran oferta de sal 2 por 1. Pues mejor te llevas uno, pero vas a Lo tardar guardas ahí. el doble en comprar, porque no vas a querer atesorar muchas cosas porque no te vas a tomar más sal. Así es. Igual el agua. Entonces, el agua va a tener, lo que cueste la tenemos que tener. Entonces, por eso en Israel, las plantas de tratamiento para quitarle la sal del agua al agua marina, y es carísimo. Claro. Pero a ellos no les importa eso. Meten sus plantas porque es una manera de sobrevivir. Tus conclusiones, Jesús. Sí, tú has tocado un tema muy interesante. Podemos tener proyectos, planes de gobierno, política social, todo lo que quieran, pero nunca podemos restringir ni el presupuesto ni los esfuerzos, sino para algo en donde nos estamos jugando la vida, porque el agua nos va a dar la vida. Entonces, ningún esfuerzo, ningún proyecto, ningún estudio va a ser caro para poder garantizarle algo tan simple a las futuras generaciones, la vida nada más. Nada más. Eso es. Tus conclusiones, doctor. Pues las conclusiones son muy semejantes a las del licenciado Gray también. Es efectivamente invertir, porque no es un gasto,
Es como la misma salud, como la educación, digamos, pero esto es de vida, que es lo más importante, y es invertir, no gastar en las plantas y verificar también una nueva cultura de nosotros al tratamiento de esta agua, al no, digamos, el mal uso de la misma. Y otra cuestión más también es, dentro de esta cultura, es a las futuras generaciones también hacer ese señalamiento muy, muy concreto de lo que es la necesidad del agua para nosotros. Una verdadera cultura del agua. Así es. Y poner en el centro de las actividades el respeto al agua, porque el agua es vida. Amigas y amigos, hemos llegado al fin del programa. Espero nos acompañen el día de mañana en Consulta a tu Abogado, el día lunes con... Adicciones. ¿A qué horas? A las 8 de la noche. Es un programa que está teniendo mucha demanda porque pues tenemos un problema fuerte en el país y en el mundo sobre adicciones. Se los recomiendo que no dejen de verlo. Que no dejen de verlo para que no sean adictos. Para y si que son adictos, si tienen el se problema, curen. vean la forma. Cómo Aquel se que esté puede- enfermo que se cure. Aquel que esté sano que lo prevenga. que lo prevenga. Y Muy bien. Y luego después de ese programa, Historias, leyendas, tradiciones, anécdotas de la Ciudad de México, que también vamos a tocar temas muy interesantes. ¿qué sigue? ¿Tienes el Estamos programa? viendo para la historia de la universidad, de nuestra alma mater. Bueno, en mi caso es la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no solamente desde que es UNAM, sino cómo empiezan las claro. universidades en México, desde la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, etcétera, la historia de las universidades, que es la historia de la cultura de nuestro país. ¿Y no vamos a hablar de espantos este lunes? No. No, Todavía El Día no. de Muertos. hasta el Día de Muertos. El Día de Muertos sí vamos a hablar. claro. El Día de Muertos va a ser una... esotérico, claro. ¿Esotérico? Aquí lo que se vale es hacerse adicto, pero al programa también. Bueno, pues sí. Y al módulo de... Y si no al lo pueden módulo- ver en vivo, pues lo guardan ahí en YouTube, lo pueden ver cuando quieran y cuando tengan unos minutos. Y si les aburre un poco, lo apagan o lo adelantan. Cuando hablo yo, lo dejan prendido. Y cuando hablan aquí los que le aburren, pues lo apagan. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos. Les mando un abrazo muy cordial y les deseo la mejor de todas las noches. Hasta la próxima.